Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana del 16 de noviembre del 2021, damos comienzo a nuestra semana número 13 de nuestra asignatura de Biología para Ingenieros. Ya estamos llegando al final de nuestra materia, de nuestra asignatura y del semestre. Espero de que la clase de hoy también sea del agrado. Es bien interesante porque vamos a aprender algo novedoso que normalmente hoy las industrias del futuro, las ecoamigables, vienen aplicando. Bueno, ¿cómo se les presenta inconveniente en la actividad, en poder hacer la evaluación del análisis de ciclo de vida? ¿Alguno que me cuente? Están dormiditos hoy. Rosa, ¿cómo te fue en el análisis del ciclo de vida? Pues bien, profe, solo a veces en algunas cositas el indicador sí no lo pude encontrar, entonces me tocó que hacer uno como hipotético. Ah, ok. Pero lo pudiste sacar adelante. Sí, profe. Ok, vamos a echar una miradita. ¿Cómo es el Rosa? Vamos a mirarle el de ella, a compartir para poderlo ver. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Estamos acá. Bueno, aquí está, digamos, el análisis. Voy a descargarlo para que todos lo veamos de manera más fácil. Vamos a ampliarlo un poco. Bueno, ya demasiado. Bueno, tenemos en la fase de producción la fruta, los aditivos, ácido cítrico, agua clorada, energía eléctrica, bolsas plásticas, plegadizas de cartón, etiqueta de papel, la cantidad que utilizó, las unidades, el indicador. Obviamente colocó aquí las bolsas plásticas 350 como, digamos, hipotético, aunque ahí digamos, habías podido coger como el plástico que creo que existía un indicador, pero bueno, es válido y te da 1.034.176.89 unidades de contaminación en la producción. En el uso, transporte y cajas de cartón, te da 10.480 y en el desecho 1.133 unidades, lo que le da un total de unidades de contaminación de 1.045.790,19 unidades de contaminación. O sea, si uno observa esto, automáticamente le da un nivel de preocupación, porque en términos reales lo que uno observa es que la contaminación de este producto, ¿cuál es tu producto, Rosa? Profe, está harina de plátano. ¿Cómo? Harina de plátano. Harina de plátano. Entonces es un elemento altamente contaminante. Y si uno mira, definitivamente este es la energía eléctrica, es el de mayor nivel de contaminación. ¿En virtud a qué? A que solamente este elemento me está aportando 1.024.654 unidades de contaminación. Si yo quitara esto, ¿sí? Automáticamente se me iría realmente al piso. De todas maneras, estoy completamente seguro de que Rosa en su proceso de producción, cuando dio producción más limpia, planteó alguna alternativa para no utilizar energía eléctrica. ¿Cuál alternativa fue, Rosa? Los niños pueden cambiar una balanza electrónica por una balanza eh, a base de energía solar y cambiar la energía por gas. Ok, entonces automáticamente esto varía
Y esa variación con toda seguridad disminuyó la carga contaminante. Entonces, importante tener esto porque cuando uno en una empresa está haciendo una evaluación de los impactos ambientales, pues obviamente este proceso de poder cuantificar la cantidad de cargas contaminantes que está generando en todas las diferentes fases, le va a dar una idea real de qué puede mejorar con un único propósito, con el propósito de poder, digamos, generar alternativas y cambios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy vamos a mirar cómo podemos mejorar este tipo de elementos dados a través de un nuevo concepto que se viene trabajando hace ya algunos años, que se denomina ecodiseño ecoinnovación. ¿Sí? Son dos conceptos que son similares y que han venido trabajando con el propósito de mejorar estas condiciones. Va a ser nuestro tema del día de hoy, mirar cómo podemos disminuir las cargas contaminantes que se están generando a través de estas tres fases, con el único propósito de poder llevar a comercializar un producto a otros niveles, en términos generales, poderlo exportar a países donde definitivamente este tipo de elementos son fundamentales para que se puedan comercializar. ¿Hasta ahí es claro? Yuhu. Sí, profe. Bueno, ¿ven ahí la presentación? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver hoy el concepto de ecodiseño, ecoinnovación de un producto. Entonces, volvemos a nuestro cuadro que hemos tenido. Decíamos al inicio que nosotros íbamos a mirar procesos y el producto. En los procesos íbamos a trabajar cómo disminuir las cargas contaminantes a través de la producción más limpia, cómo maximizar beneficios a través de la ecoeficiencia o uso eficiente de recursos, y vamos a mirar el producto a través de disminuir la cantidad de daños ambientales con base en el análisis de ciclo de vida, que es lo que llevamos. Y para ello vamos a utilizar dos estrategias que se denominan ecodiseño e ecoinnovación. Y una vez hecho esto, poder obtener el sello ambiental colombiano y a partir de allí poder obtener otros sellos internacionales que nos permita comercializar un producto. Entonces, vamos a mirar estas estrategias y a partir de ellos poder entrar como a generar, digamos, diferenciación en ese producto que nosotros estamos generando el día de hoy. Entonces, ¿cómo se define ecodiseño? Se considera como esas acciones orientadas a mejorar el ambiente de un producto, ¿sí?, o servicio en todas las etapas del ciclo de vida. Entonces, esas acciones, esas actividades que nosotros a lo largo de los diferentes procesos vamos, o de las diferentes fases vamos realizando, es lo que hoy se conoce como ecodiseño. Importante evidenciar que uno puede hacer el ecodiseño desde la cuna hasta la tumba, o desde la cuna hasta la cuna, si lo quiere mirar en todas las fases del diferente proceso. En nuestro caso vamos a hacerlo desde la puerta hasta la tumba, en el sentido de que solamente vamos a trabajar procesos, uso y desecho como elementos fundamentales. Ahí vamos a mirar esas acciones que pueden mejorar el producto desde el punto de vista ambiental, volviéndolo un producto ecoamigable. Por su parte, la ecoinnovación es aquellas acciones también que generan una mejora ecológica directa o indirecta de un producto. Entonces, si miramos, los dos conceptos de alguna forma son muy similares. Son conceptos que de alguna forma nos llevan a tratar de buscar la forma de disminuir las cargas contaminantes que tiene un producto y a partir de allí volver ese producto ecoamigable. Entonces, dos conceptos que son fundamentales para la gestión industrial de las empresas que en el futuro ustedes van a estar coordinando, van a estar gerenciando, van a estar haciendo con el único propósito de sacar un excelente producto de buena calidad, pero obviamente sin generar daño al ambiente o daño a la naturaleza a través de la explotación de sus recursos naturales. ¿Qué beneficios trae? Artículos con más calidad, obviamente se fabrican con materiales más duraderos, más, digamos, materiales que conlleven, digamos, que su durabilidad y su calidad sea mejor. Productos más eficientes, o sea, que requiere menos materias primas y recursos
por lo que se ahorra agua, energía y muchos de los recursos naturales que se generan, y reducción de emisiones, o sea, la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ecológica, se reducen con base en estos procesos. O sea, sin darnos cuenta, el utilizar las estrategias de ecodiseño, de ecoinnovación, estaban aportando ¿a qué? A la disminución del cambio climático, hoy por hoy uno de los temas fundamentales dentro de, digamos, el entorno internacional, en virtud a qué? A las condiciones de estos cambios de clima que se están dando hoy en el mundo entero. Entonces, todos estamos, digamos, apuntando a eso, a mirar cómo podemos generar productos que generen menos cargas contaminantes, y obviamente las estrategias que la mayoría están utilizando son estos que hoy estamos viendo, estrategias de ecodiseño, estrategias de ecoinnovación, en la producción, haciendo producción más limpia y ecoeficiencia. O sea, nosotros, el tema que estamos tratando en esta segunda parte de nuestra materia está al orden del día, en virtud a qué? A que realmente hoy por hoy uno de los temas internacionales de mayor relevancia es el cambio climático. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces, digamos, el ecodiseño o ecoinnovación es un ciclo que normalmente permite cumplir con unas normas que podríamos denominar como normas de ecodiseño. ¿En qué sentido? En buscar cómo reducir esa carga contaminante. Entonces, nosotros tenemos un sistema de producción, estamos produciendo harina de plátano, ¿sí? Y hacemos la evaluación del ciclo de vida. Al hacer la evaluación del ciclo de vida, nosotros podemos estar encontrando una carga contaminante altísima de ese producto. Entonces, lo que hacemos en términos generales es que con base en ello, podemos empezar a mirar qué alternativas a través de diferentes disciplinas se pueden hacer para disminuir esa carga contaminante. Incorporamos herramientas ambientales y a partir de allí generamos innovación continua que nos va a permitir de alguna forma poder mejorar nuestro producto. Entonces, siempre pensemos en que el mejoramiento de un producto desde el punto de vista del ecodiseño está basado en ese ciclo que nos permite entender, comprender de la producción, hacer el análisis de ciclo de vida de ese producto, incorporar otros conocimientos, introducir herramientas que permitan disminuir las cargas contaminantes como las estrategias, por ejemplo, de producción más limpia, y a partir de allí generar innovación continua que permita que el producto sea ecoamigable. Todo eso se hace dentro de un ciclo continuo y permanente para que cada vez nuestro producto sea mejor. Una vez hecho eso, podemos tener el resultado. Vamos a poner el ejemplo aquí de lo que Rosa hizo. Ella estableció esta primera parte, que fue los ecoindicadores, ¿sí? Identificó en las fases de producción, que es la puerta, en el uso, que es, digamos, cómo se generan eso, y en la tumba, en los desechos, estableció cuál era la carga contaminante y llegó a una unidad establecida. Para aplicar estrategias de ecodiseño, lo que se hizo fue empezar, o se debe empezar a mirar cómo puedo yo mejorar cosas que nos permita de alguna forma ir disminuyendo esas cargas contaminantes que en la práctica pueden generar, digamos, elementos dados, el caso de la energía, el caso del agua, el caso de muchos de los productos que normalmente pueden estar causando niveles de contaminación o son tóxicos, y se generan esas estrategias, y esas estrategias automáticamente, al volver a cuantificar las unidades de contaminación, se reducen. Esas reducciones lo que permiten evidenciar claramente es que definitivamente cuando yo cojo un producto y le hago ese análisis de ciclo de vida y busco alternativas de modificación a ello, encontraremos básicamente una acción real que nos permite disminuir su carga contaminante. Para el caso del ejemplo de 58.433,22 unidades de contaminación, llegó a 25.333, casi un 50% de ¿qué? De la reducción de esos elementos, modificando algunos componentes como el agua, como el transporte, las cajas, la energía, y con base en ello, pues obviamente se llega a una conclusión en la cual evidencia claramente que las acciones y estrategias de ecodiseño son fundamentales para el mejoramiento de un producto en su fase de comercialización.
¿Cómo se realiza? Entonces, para ello se seleccionan materias que no sean impactantes, aplicaciones de mejores tecnologías disponibles en los procesos productivos, disminución del impacto ambiental en el transporte y en los envases, reducción en el consumo de sus recursos en el uso y minimización de los impactos en la etapa final de los productos. Si vemos, ya varias de ellas, por no decirlas todas, las hemos visto. Algunas las vimos en producción más limpia cuando decíamos, oye, tenemos que hacer una estrategia de cambio de materia prima, tenemos que generar unas buenas prácticas, tenemos que utilizar unas nuevas tecnologías. Aquí cuando vimos análisis de ciclo de vida dijimos, oye, miremos cómo podemos transportar mejor el producto, miremos cómo los envases pueden ser reutilizables o reciclables y a partir de allí generamos unas estrategias que nos permitan de alguna forma poder, digamos, encontrar un beneficio ambiental dentro de lo que es la comercialización del producto. Es importante que lo tengamos en cuenta porque es la forma como realmente uno empieza a darse cuenta de cómo cambiar eso. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando los procesos de producción son muy sofisticados o tienen unos niveles de conocimiento un poco más, digamos, complejos, lo que podría uno evidenciar es el aporte de otras disciplinas que le permitan desde algún punto de vista mirar cómo reducir esas cargas contaminantes. Y ahí es donde entran a aplicar otros conocimientos que nos contribuirían y nos ayudarían a mejorar las condiciones de ese producto. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Si miramos dentro de las etapas del ciclo de vida, en el concepto digamos, del producto, las estrategias y acciones de mejora que uno pudiera hacer desde el punto de vista ambiental son desmaterialización, o sea, buscar la forma de disminuir la cantidad de material utilizado, llámese agua, llámese energía, llámese materia prima, utilizar conceptos nuevos como son de multifuncionalidad, o sea, en términos prácticos, que el elemento pueda ser funcionable en distintas alternativas, que haya una eficiencia muy alta en, digamos, en todo lo que es la materia prima utilizada, o sea, haya un multiusuario que en términos generales pueda ser utilizada en diferentes campos, optimización funcional, o sea, reducción de componentes, mirar cómo podemos reducir cantidades de materias primas dentro de esa concepción de ese producto. A nivel de materiales, encontramos la eliminación de compuestos tóxicos, siempre debemos buscar esos elementos, mirar cómo de alguna forma elementos que tienen algunas cargas de contaminación fuertes o que son tóxicos, reducirlos al máximo, buscar recursos que sean renovables, digamos, buscar la disminución de las cargas energéticas, utilizar materiales reciclados, hacer reuso, reducciones de volumen, minimización de pesos como elementos fundamentales dentro de lo que podrían ser estrategias en estos dos primeros elementos o etapas de ciclo, en la extracción del producto y en la utilización de materiales. En la producción, los que hemos visto, ahorro de agua y energía, reducción de consumo de recursos, segregación de flujos de contaminación, mejoras en el mantenimiento, minimización en emisiones contaminantes. O sea, lo que hemos visto es que en la fase de producción donde trabajamos, veíamos que estas estrategias de producción más limpia, buenas prácticas, digamos, cambio de materia prima y nuevas tecnologías, nos permiten de alguna forma establecer que estas estrategias de ecodiseño jueguen un papel fundamental dentro de ellas. Entonces, importante tenerlas en cuenta, al igual que las anteriores, en virtud a que si bien no la hemos tocado porque nosotros arrancamos desde la fase de producción, muchas de esas nos van a permitir de alguna forma empezar a mirar alternativas de reducción de cargas contaminantes que se pueden estar dando fuera de la organización o de la empresa. A nivel de distribución, los envases reutilizables y reciclables son fundamentales. Y es importante evidenciar eso, porque esos envases, digamos, de material reutilizable y reciclable, hoy por hoy son fundamentales en virtud a que uno de los criterios que más se tienen los productos es que vayan embalados y empacados, y a veces un microchip puede ir en varios empaques que conllevan la generación de desechos, de altos niveles de desechos, y con base en ello, pues obviamente estamos generando gran carga de niveles de contaminación. Entonces, aquí los envases juegan un papel fundamental dentro de este ejercicio. Es importante siempre pensar en envases reutilizables, reciclables,
de materiales que tengan, digamos, ese reciclado fundamental. Reducción de volumen, mirar cómo, digamos, las materias primas pueden ir utilizándose o por lo menos el producto puede ir utilizándose o llevándose para utilizar en elementos que no conlleven muchos volúmenes, porque ahí es donde estamos incorporando mayores empaques y esos empaques, pues obviamente, como lo dije anteriormente, dejan niveles de contaminación. Minimización en peso de los materiales, envases monomateriales, o sea, que sea de un único material, ojalá materiales, como ya lo dijimos, reciclados, transporte eficiente a nivel energético, transportes con energías renovables, o sea, importante tener estos elementos, digamos, como estrategias de ecodiseño. A nivel de uso, utilización de energías renovables, eficiencia energética, reducción de consumo de recursos, recursos renovables, recursos con bajo impacto, reducción de emisiones, elementos que sean reparables, durables, bajo impacto de mantenimiento, productos atemporales y productos modulares. Cuando se hablan de productos atemporales es que normalmente en muchos de los casos, digamos, las etapas o las estaciones generan que haya unos niveles de consumo alto dentro de, digamos, el uso de elementos. Voy a poner un ejemplo. El aire acondicionado lo que lleva en términos prácticos es a que en épocas frías o en épocas calurosas se generen, digamos, un alto uso de ellos. Entonces, la idea es empezar a mirar cómo se usan este tipo de productos, ojalá en épocas en las cuales su demanda sea menor y buscar alternativas. Por ejemplo, en lugar de aires acondicionados, generar construcciones que sean, digamos, permeables a que el calor y el frío puedan entrar. Y esto, digamos, en muchos países del mundo, generalmente los países de estaciones, lo han venido trabajando y hoy por hoy han buscado de que en muchos de los casos, muchos de estos productos hayan variado su consumo energético y hayan generado alternativas diferentes en virtud a ello, a que han visto alternativas de ecodiseño que han conllevado a que los productos a nivel de uso sean menos contaminantes. Y a nivel de disposición final, obviamente que lo que se disponga sea reutilizable y reciclable y que en términos reales pueda sacarse de ese punto de disposición final para poderlo entrar en nuevos procesos y a partir de ahí generar valoraciones distintas. Igualmente, si no se puede, la idea es generar una valorización energética. Hoy por hoy en muchos países del mundo hay basura cero en sentido a que no se generan residuos en virtud a que todos los residuos son potencialmente aprovechables. En el extremo máximo, pues obviamente se utilizan como energético de alta eficiencia, o sea, se queman y a partir de esa quema de esos residuos, esa materia lo que hace es convertirse en kilovatios y esos kilovatios o energía potencial, pues obviamente es la que conllevan a las diferentes fases de un producto. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que en todas las etapas del ciclo de vida de un producto, llámese extracción, llámese materia prima, llámese producción, llámese distribución, llámese uso o disposición final, siempre debemos de buscar alternativas o estrategias que permitan minimizar esas cargas contaminantes, porque ahí está, digamos, el secreto para poder obtener un sello ambiental dentro de los productos que se quieren comercializar en mercados internacionales. Entonces, de ahí la importancia de ello, de mirar estas estrategias y tenerlas como elementos fundamentales dentro del ejercicio de nuestra asignatura, evidenciando claramente que cada una de estas estrategias, pues obviamente es la razón de ser de este, digamos, nuevo concepto que se denomina ecodiseño. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces, nosotros tenemos lo que hemos hecho a lo largo del ejercicio. Hemos establecido una carga contaminante, o sea, tenemos en las diferentes fases, en la de producción, en la de uso y la de desecho, unos niveles de contaminación ya establecidos. Aquí en el caso de este producto que es el yogur, lo que vemos claramente es que tenemos unas cantidades, tenemos unos indicadores,
obtuvimos un resultado y vemos aquí una carga contaminante que la he resaltado, 207.806,736 unidades de contaminación. Igualmente para las otras fases, para la de uso 13.570 y para la de desecho menos 38.2. ¿Por qué se tiene, digamos, ello? Porque desde el comienzo, digamos, en esto se empezaron a trabajar algunas alternativas que fue utilizar empaques, digamos, reciclados, lo que genera pues obviamente que sea una disminución en esto y que sea negativo. Esto conlleva ¿a qué? A que tenga unos niveles de contaminación altos, muy cercanos a ¿cuántos? A aproximadamente 220.806 unidades de contaminación. Esos elementos me plantean unas alternativas. Si yo miro, puedo encontrar que uno de los problemas que se tiene es el nivel de transporte, otros niveles que se tienen son saborizantes que pueden ser altamente contaminantes, el tema de la energía, el tema de los mismos envases plásticos como elementos fundamentales de contaminación. Entonces, eso que, digamos, me permite evidenciar dentro del análisis es lo que yo de alguna forma tengo que plantear como estrategias de producción en el ecodiseño, en donde miro cómo, digamos, la materia prima, digamos, de baja calidad se puede convertir en fertilizante como un elemento fundamental que lo vimos en producción más limpia. El agua potable la podemos implementar una planta de tratamiento que nos permita, pues obviamente, reutilizar el agua. La energía eléctrica se puede, digamos, buscar la forma de tener paneles solares y disminuir esa carga contaminante de la energía solar. En los empaques se busca que sean envases de cartón reciclado o productos reciclados, disminuyendo la utilización de esos materiales. Y estos tipos de acciones son las que nos van a permitir generar reducciones en cuanto a los niveles de contaminación. En el uso, el transporte, pasamos de transportes de alto consumo de energía a camiones nuevos que conlleven ¿qué? Una disminución de cargas contaminantes menores, que generalmente sean ecoamigables. En muchos de los casos hoy por hoy ya muchos vehículos han ido modificando su combustible y a partir de allí pues obviamente disminuyen las cargas contaminantes. Las cajas son de material reciclable, o sea, donde se empacan el producto para su distribución se busca que sean de material reciclable, y en los diseños los envases son tanto de cartón, digamos, en los envases donde van los yogures como los que van para la distribución. Entonces, ya se observa, digamos, que hay unas estrategias de ecodiseño que al volverlas a cuantificar, automáticamente empieza a generar unos niveles de reducción, ¿sí? Ya digamos de los 20 y pico mil que veíamos, aquí empiezan a generar reducciones, y esas reducciones me van a dar ¿qué? Que haya una modificación real de 208.000, digamos, 9 unidades de contaminación a 22.909. O sea que automáticamente esas acciones o estrategias de ecodiseño me generaron una reducción de una carga contaminante cercana a 185.099,348 unidades de contaminación. Entonces, esto evidencia claramente que las estrategias de ecodiseño juegan un papel fundamental, juegan un papel esencial dentro de lo que es esa nueva concepción de las empresas ecoamigables, mirando cómo podemos encontrar que los productos generen menos carga contaminante a través de acciones que pueden ir en cualquiera de las fases digamos, del ciclo de vida: producción, uso, distribución, extracción de materiales, utilización de materiales, etcétera. Entonces, vemos claramente que, digamos, el resultado es evidente en la medida en que nosotros entendamos, comprendamos y aprendamos que las acciones y estrategias de ecodiseño tienen una disminución real y efectiva en todos los procesos de producción. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Veamos otro ejemplo, señora. O sea que ahí se eligen los que tienen como más impacto. Claro, esos son los que más impacto tienen, pues obviamente van a generar una disminución mucho más amplia de lo que es la carga contaminante.
Entonces uno ve, por ejemplo, donde se utiliza demasiado agua, se genera carga contaminante, ya lo hicimos, entonces esa utilización de hacer una planta de tratamiento de agua, pues automáticamente disminuye la carga contaminante. El utilizar la materia prima y llevarla a compostaje disminuye el tema. En utilizar empaques y envolturas que sean ojalá de material reciclable, disminuye elementos dados. Y esto es lo que conlleva, digamos, que automáticamente haya una reducción. Entonces, lo que uno normalmente pensaría, en principio, cuando ve un análisis de ciclo de vida de un producto, de una vez determina, ojalá, los de mayores niveles de contaminación para mirar a ver cómo puede uno generar esa reducción en esos niveles de contaminación. Y esté completamente seguro de que si lo consigue, la reducción en carga contaminante va a ser significativa y esto me va a permitir que se evidencie claramente que mi producto es ecoamigable. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Aquí vemos igual, o sea, vemos en la fase de producción, vemos unas cantidades no tan notorias, energía eléctrica, envases de vidrio, por ejemplo, en estos, que son, digamos, los que podría uno pensar que automáticamente son alrededor de 1.300 de estos 1.440 unidades de contaminación. O sea, pensaría uno que aquí, tanto en este como en el vidrio, son los que empezaríamos a trabajar. En muchos de los casos, pensando, por ejemplo, en energía solar y no en energía eléctrica, y aquí en envase de vidrio reciclado como elemento fundamental. Y si esto lo hacemos automáticamente, empezaría a disminuir en esta fase de producción elementos dados. Entonces, importante tenerlos en cuenta. En el uso, el transporte, cuando lo vemos de pronto en pensar en qué, en camiones que sean menos contaminantes, en cajas de cartón que sean de material reciclado, nos reducirían también significativamente la carga contaminante. Igual en el desecho, si son productos que son reciclables, pues automáticamente cambiarían esto a cifras negativas, dándonos una reducción significativa en lo que es la unidad de contaminación. Entonces, esto es lo que se propone. Materias primas que sean, digamos, de mejor calidad, reducción en el agua, utilización de energía mucho más, digamos, menos contaminante, generando ahorradores, utilizar gas, generar el vidrio que sea reciclado, etiquetas que sean ecológicas, o sea, empezar dentro de las fases a mirar cómo planteo alternativas o estrategias de producción que me conlleven ¿a qué? A esa disminución de esa carga contaminante. Igualmente en el uso, el transporte, buscar que sea menos contaminante, que las cajas de cartón sean de material reciclable. Y si lo miramos en el desecho, estos elementos me van a generar ¿qué? Unos ahorros significativos porque son de materiales, digamos, ecoamigables o menos contaminantes. Y ahí empieza uno a ver cómo de alguna forma empiezan a reducirse. Envases de vidrio reciclado, de pronto en menor cantidades. Aquí no se hicieron, pero se ha podido generar ese tipo de alternativas de cambio, ¿sí? Para disminuir los niveles de contaminación. En el caso, por ejemplo, del transporte, también disminuir materiales reciclados, o sea, generamos una reducción dentro de todo lo que es, digamos, los procesos de las diferentes fases. Y lo que encontramos al finalizar son una reducción de aproximadamente 23.000 o 22.000 y pico de unidades de contaminación en todo ese proceso, digamos, establecido. Entonces, siempre nosotros vamos a evidenciar claramente que los procesos de ecodiseño arrojan resultados significativos en la medida en que nosotros los estructuremos, los incorporemos y los realicemos para disminuir las cargas contaminantes de un producto. ¿Hasta ahí es claro? Yuhu. ¿Aló? Profe, Señora. yo tengo una duda. Digamos, por ejemplo, si uno en vez de entonces los envases de vidrio, pues digamos que uno implementa la alternativa de que se puedan reciclar o bueno, cualquier cosa, como tal, ¿disminuiría el indicador, cambia negativo o cambia el valor del indicador? Cambia el valor del indicador. Voy a colocarlo. Espérate, yo te muestro. Voy a irme a abrir la eco.
ya te lo voy a mostrar. Entonces, yo creo que lo tengo aquí afuera. Bueno, aquí tenemos los ecoindicadores que estábamos viendo. Vamos al final y vamos a mirar. Entonces, aquí al final, productos plásticos granulados. Por ejemplo, uno veía que hay empaques que se pueden utilizar de plástico que son menos contaminantes. Pero si vamos a lo que son los reciclados, mire, materiales de embalaje, digamos, aquí están dados, aquí están productos químicos, materiales de construcción, energéticos, electricidad, transporte, reciclados de basura, o sea, reciclados de diferentes plásticos, y si vamos, por ejemplo, aquí donde vemos tratamiento de residuos urbanos, perdonen, ¿dónde están? Mire, papel, ¿qué son estos? Aquí hay materiales reciclados, ¿dónde están? Bueno, aquí, por ejemplo, reciclados de vidrios, ¿sí? Entonces voy a utilizar vidrio para reciclarlo. Entonces, si lo voy a reciclar, automáticamente ese vidrio me pasaría a un nivel negativo en cuanto a lo que son los indicadores establecidos para, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí voy a mostrarles en empaques, aquí están estos químicos, vidrios. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la utilización de diferentes vidrios. En lugar de tener uno, si uno mira, por ejemplo, el vidrio oscuro, el verde, comparado con el blanco, los vidrios tienen niveles de contaminación inferior. En los que son oscuros, generalmente están utilizando un porcentaje de vidrio reciclado, ¿sí? Entonces, empieza a generar niveles de disminución de ello. Pero dentro de lo que son empaques, pues a ver si por aquí están algunos, cuando no estaban en eso. Pero en términos generales lo que uno observa es que los indicadores, cuando uno utiliza material reciclado, automáticamente me da cargas negativas. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar, digamos, elementos reciclados de plástico, de papel, o de vidrio, automáticamente puedo tomar estos indicadores que me van a dar, pues obviamente, una disminución en cargas contaminantes establecidas. ¿Para qué? Para poder reducir los niveles de contaminación y con base en ello poder generar, digamos, resultados significativos. Entonces, importante que siempre estemos pensando en generar elementos de reciclaje o reuso. ¿Para qué? Para disminuir las cargas contaminantes. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, lo que vemos en términos reales es eso, es cómo podemos establecer estrategias que me permitan a mí disminuir esa carga contaminante. Ahí es donde vamos a generar, digamos, el ejercicio de poder uno tener unas acciones concretas que conlleven eso, buscar cómo generar esos cambios. Hoy por hoy, digamos, lo que uno evidencia claramente es cómo poder hacer, digamos, productos que a nivel de ecodiseño, ecoinnovación, pues obviamente generen unos cambios reales y efectivos en todas las fases del diferente proceso, en la extracción, en los materiales, en la producción, en la distribución, en el uso y en la gestión final de recursos. Entonces, un ejemplo de ello es lo que se hace hoy con el plástico reciclado. El plástico reciclado ha permitido generar procesos de innovación y de diseño que son multifuncionales. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que cuando hoy por hoy encontramos que existen continentes de plástico, el plástico se vuelve una alternativa y una oportunidad para poder generar niveles de proceso. Entonces, lo que hoy por hoy evidenciamos es cómo a través del plástico se han venido generando niveles de transformación de cosas que uno se sorprende. Aquí, por ejemplo, estoy colocando algo que es muy sencillo, que son estas canastillas o estas estivas, que conllevan ¿a qué? A que en la práctica, pues obviamente, digamos, a partir del plástico reciclado, pueda uno generar múltiples funciones de un producto. Primero, no se extrae materia prima, porque recordemos que el plástico es un derivado del petróleo. O sea que ese recurso que es agotable no estamos trayéndolo, estamos reduciendo ese tipo de
digamos, de niveles de contaminación y de generación de contaminantes. Estamos, por el contrario, utilizando un producto reciclado, lo que me da una carga negativa automática en eso. Es material reciclado, reutilizado y que reduce de alguna forma el volumen de contaminación, o sea, disminuye los niveles digamos, de contaminación que se está generando. ¿Sí? Busca en términos reales ahorrar energía y reducción de consumos de recursos. En la práctica, ¿qué es lo que uno observa? Es que uno puede estandarizar hoy los métodos. Hoy vemos que definitivamente el procesado de plástico se ha venido perfeccionando y se puede llevar a nivel de ser inyectado para tenerlo, digamos, de gran resistencia. Hoy vemos maderas de plástico que conllevan ¿a qué? A que en la práctica hoy se estén utilizando y no tengamos que utilizar madera. Un ejemplo de ello es lo que hace algunos años las cajas o estivas eran de madera, hoy las vemos es de plástico, que son mucho más duraderas, son mucho más económicas, son mucho más prácticas y sirven. Mire, aquí tenemos una base, tenemos una estructura que conlleva, digamos, un nivel mucho más alto y podemos tener, digamos, encima de ello una caja que permite el almacenamiento de elementos dados. Son envases reutilizables, o sea, en términos generales, pueden permanentemente estar en uso, solamente se requieren de pronto lavarse y hacerle mantenimiento para poderse dar. Son envases de monomaterial, o sea, es plástico, el transporte es eficiente, no es tan pesado. En el uso son reparables, son durables, son de bajo impacto. Es un producto modular, o sea, puede uno ir incorporando módulos para ir aumentando, digamos, posibilidades digamos, en tener volúmenes y generar, digamos, un manejo adecuado de los espacios. Son reutilizables y reciclables y pueden en determinado momento, si ya se van a desechar, ser valorados energéticamente como un elemento que se puede, digamos, quemar y producir energía. Entonces, lo que hoy por hoy uno evidencia claramente es cómo encontrar productos que sean ecoamigables desde todo punto de vista, desde reducir al máximo la extracción de materia prima, la utilización de materia prima, el ahorro en la producción, digamos en lo que es la distribución, igualmente reducir espacios, reducir elementos dados, que sean monomateriales, que sean durables. O sea, hoy por hoy ese concepto de ecodiseño, de ecoinnovación está marcando una pauta que va a conllevar ¿a qué? A que cada día estemos pensando en mirar cómo esos residuos que anteriormente los llamábamos basura, hoy no son basura, sino son residuos potencialmente aprovechables y que en la medida en que nosotros los veamos como una oportunidad se van a convertir en materia prima que van a conllevar ¿qué? Unos beneficios desde todo el punto de vista, a nivel de producción, a nivel de uso, a nivel de desecho. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Miremos, por ejemplo, mire este otro. Cómo se reduce, digamos, en el empaque un volumen. Entonces vemos cómo, digamos, ahí se genera un empaque en el cual se reduce espacios para poder generar el almacenamiento de este producto y poderlo conservar digamos, de la excelente forma. Al igual que el anterior, es multifuncional, es de material reciclado, reduce el volumen, genera ahorro de energía y de recursos, digamos, porque eso es material reciclado. El envase es reutilizable, es monomaterial, el transporte pues, de este producto es eficiente, digamos, en el uso se puede generar, digamos, reparaciones y no generan daño al producto, son durables, de bajo impacto, productos que conllevan ¿a qué? A que como son, digamos, estructuras, esas estructuras pueden ser modulares, son reutilizables, reciclables y en últimas pueden ser valorados energéticamente. Entonces, hoy por hoy vemos que ese ecodiseño o esa ecoinnovación está jugando un papel fundamental dentro de lo que son las reducciones de cargas contaminantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a visualizar esos cambios en las materias primas que en términos reales hoy se están dando. Voy a poner un ejemplo y digamos que se le ocurre a uno. En muchos empaques, cuando uno ve, digamos, un producto,
lo que más está uno desperdiciando son los empaques, porque viene, digamos, si tiene una mermelada, por dar un ejemplo, está el empaque de vidrio, está la tapa, está la etiqueta, está la bolsa donde se empaca, digamos, ese envase, de ahí viene la caja donde se guarda para poderla sostener, ahí viene la caja más grande donde se embalan para poder distribuir. Entonces uno empieza a observar claramente que esos productos son los que generan los niveles de contaminación más altos. ¿Qué pensaría uno si empezamos a mirar que, digamos, los envases son envases que son, digamos, de plástico reciclado, o son envases de, digamos, de plástico o de cartón que pueden ayudar en eso? Pues automáticamente empiezan a disminuir esas cargas contaminantes y a disminuir esos niveles y esos volúmenes de contaminación que se están dando. Entonces, importante que nosotros los tengamos en cuenta dentro de nuestros ejercicios a futuro en empresas para poder disminuir estas cargas contaminantes que hoy se evidencian. Mire curiosamente que el empaque trae la posibilidad de tener un gancho dentro del mismo elemento dado. Entonces lo que observa es que la camiseta viene en ese empaque, y ese empaque se puede convertir en un gancho que permite en términos prácticos colgar la camiseta. Entonces lo que está evidenciando claramente es el aporte que puede traer, digamos, su embalaje para poder generar una utilidad dentro de la utilización del mismo empaque para poder hacer un uso, digamos, distinto de lo que es el empaque. Y ahí conllevar que un ecodiseño un poco más generoso en virtud a la utilización del plástico, perdón, la utilización del cartón como gancho para poder uno colgar la camiseta. Entonces, igualmente que los demás, son multifuncionales, de material reciclado, reducen volumen, ahorran energía, los envases son reutilizables, son de monomateriales, son reparables, durables, son reutilizables y pueden generar una valoración energética alta dentro de todo lo que es el ejercicio. Entonces, hoy por hoy, ahí se juega un papel fundamental dentro de lo que es la ecoinnovación y ecodiseño. Si uno entrara a mirar en la nube productos con ecodiseño, uno observaría gran cantidad de elementos dados. Hoy vemos, por ejemplo, que los productos de materiales de plástico son incalculables lo que hoy se está haciendo. O sea, hoy por hoy la industria de procesamiento de plástico reciclado es altísima. ¿Y eso por qué? En virtud a que la materia prima se ha venido agotando. O sea, cada día más el petróleo está en proceso de agotamiento, y obligatoriamente conlleva a que pensemos en otras alternativas. Y una de las alternativas es empezar a reciclar ese plástico que a lo largo y ancho del planeta está. Entonces, lo que uno vemos es que hoy por hoy el plástico es un producto altamente utilizado para muchos productos. Nosotros, si vemos, gran parte de lo que tenemos en nuestros hogares están con plástico reciclado, y hoy vemos que una gran cantidad de empresas recicladoras están generando eso. El procesamiento del plástico como elemento fundamental para hacer prendas de vestir, para hacer empaques, para hacer madera plástica, para hacer utensilios de cocina, para hacer herramientas. De hecho, gran parte, digamos, de lo que están, por ejemplo, hechos el interior de los vehículos que hoy se comercializan como nuevos, están hechos de plásticos reciclados, desde los tableros, el material, el sintético que llevan las sillas, las estructuras mismas dadas. O sea, hoy por hoy todas las empresas en el mundo están mirando la alternativa del plástico como una alternativa realmente eficiente dentro de lo que es el ejercicio, digamos, de estos ecodiseños, ecoinnovaciones que se están dando a lo largo y ancho del planeta. Entonces, importante tenerlos en cuenta, de que ustedes desde el punto de vista práctico empiecen a visualizar esa oportunidad de ver que muchos de los materiales que hoy se desechan, en lugar de ser basura, se deben de convertir en materia prima. ¿Para qué? Para poder
conllevar, digamos, procesos en los cuales se disminuyan la utilización de recursos naturales y a la vez puedan servir para que cumplan con otras funciones en el ciclo de vida de ese producto. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Hoy los arrullé. Profe, pues una preguntita, digamos, como esos elementos en los cuales uno podría como investigar que de verdad como que pues reduzcan un poco ese impacto ambiental, estarían como en esos documentos que usted nos ha subido. Claro. De hecho, uno, por ejemplo, mire, si voy a hacer este ejercicio simple, me voy a la nube, ¿sí? Y empiezo a buscar productos con ecodiseño. Así de simple, ¿sí? Y si yo empiezo a mirar y me voy a imágenes de esto como para que ustedes lleven una idea, empiezo uno a observar cosas novedosas, mire. Cosas novedosas que desde el punto de vista práctico conllevan ¿a qué? A mirar cómo puedo yo generar transformaciones dadas. Mire todo lo que uno empieza a darse cuenta de que hoy por hoy, digamos, los diseñadores están utilizando este tipo de elementos ¿para qué? Para generar unos cambios reales. Y esos cambios reales conllevan que en la práctica pues empecemos a generar niveles de transformación. Lo que sucede es que, digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a que Colombia es un país donde los recursos naturales aún existen y tenemos, digamos, cantidades que se pueden explotar. De hecho, seguimos explotando recursos naturales en donde otros países no lo hacen. Y donde no lo hacen es porque ya no tienen esos recursos. Entonces, han empezado a generar esas innovaciones. Entonces, si ustedes empiezan a mirar cada uno de estos elementos, voy a poner por ejemplo, automáticamente muestra que una innovación de un elemento a través de plástico que genera una silla, ¿sí? Dada dentro de un diseño totalmente diferente que le permite reciclar y a la vez innovar espacios. Entonces, todo esto, si ustedes miran y van a los artículos, empiezan a mirar cómo en la práctica el producto conlleva que una visión totalmente diferente a nivel empresarial. Ya las empresas hoy por hoy empiezan a mirar cómo reducir esos costos en la producción utilizando elementos. Bueno, no se pudo abrir porque tiene algún problema, pero en términos reales, lo que uno observa en la práctica es eso. Si miramos, si vamos a Google Scholar o a Google Académico, lo que observamos es que hoy el concepto de ecodiseño, ¿sí? Ecodiseño de productos, mire, ecodiseño de productos. Hoy empieza uno a evidenciar elementos, mire, ecodiseño y análisis de ciclo de vida, ¿sí? Es un libro, aquí ecodiseño, integración en criterios ambientales en los sistemas de diseño de productos industriales. Entonces, uno empieza a mirar ya artículos científicos que muestran realmente cómo el ecodiseño juega un papel esencial y fundamental dentro de lo que es las etapas de producción de diferentes productos. Entonces, uno ve cómo, digamos, los artículos hoy por hoy son recientes en la medida en que evidencia claramente cómo puede uno empezar a generar cambios en todo lo que es la fabricación de productos. Aquí no me da imagen porque es un artículo, digamos, académico donde evidencia claramente las bondades del ecodiseño. De hecho, ahí lo vieron cómo se llama, ecodiseño, integración de criterios ambientales en la sistemática del diseño de productos industriales. Y así uno observa cómo el ecodiseño hoy juega un papel fundamental dentro de todas las áreas del conocimiento. Entonces, importante que lo tengamos nosotros en cuenta como un ejercicio fundamental dentro de lo que es nuestra profesión. Hoy por hoy el ecodiseño y la ecoinnovación es lo que va a marcar las pautas hacia futuro en las industrias del mundo entero. Nosotros si seguimos extrayendo materiales de la naturaleza y seguimos agotando los recursos, cada vez los productos van a estar más encerrados, o sea, van a tener menos posibilidades de ir al exterior a comercializarse.
porque hoy por hoy lo que siempre se busca es que los productos sean menos contaminantes, máxime cuando hoy por hoy, como lo dije al comienzo, el tema del día es el cambio climático y la reducción de cargas contaminantes, huella de carbono, huella hídrica, huella ecológica, que juegan un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio. Entonces, importante, muchachos, que ustedes lo tengan en cuenta y con base en ello empiecen a visualizar una nueva visión que tienen las industrias hoy en el mundo entero, es buscar que en esto que hemos visto a lo largo de esta segunda fase, empezar a mirar las fases de producción, incorporar producción más limpia, digamos todo lo que es ecoeficiencia, análisis de ciclo de vida, ecodiseño y ecoinnovación, para tener unos procesos mucho más ecoamigables y unos productos más ecoamigables. ¿Hasta ahí es claro? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, por ejemplo, yo no quiero entonces reciclar los envases, sino que, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación en cuanto a la producción más limpia para implementar otros envases, ¿cierto? Yo cómo podría saber cuál es el indicador de esos envases si no está como tal en el documento, porque digamos que es algo muy nuevo. Digamos, lo que uno ve es utilice vidrio reciclado, que es el que está en la fase final del documento. ¿De acuerdo? Entonces, el vidrio reciclado te da uno de esos. Si te utilizas, por ejemplo, vidrio café, te da 50 unidades de contaminación. Si utilizas el blanco, 58, pero es vidrio reciclado. Ahí te da, digamos, esa posibilidad. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué es lo que normalmente uno ve como barreras en las empresas? Cuando usted está trabajando y está en una empresa y quiere implementar ecodiseño, ecoinnovación, producción más limpia, hay unas barreras, y es que el tema ambiental no es importante para las estrategias empresariales. Entonces, de ahí que uno empieza a mirar como buscar incorporar esas políticas como elemento fundamental dentro de las empresas. Sí, los tratamientos y el reciclaje, pues digamos, las empresas lo ven como un costo antes de una inversión. El tema interdisciplinario en los diseños de producto, la gente como que todavía no tiene esa idea clara. Entonces es importante visualizarla e incorporarla. Desconocen ese concepto de ecodiseño y ecoinnovación, o sea, la gente no tiene una visión clara, y menos ese concepto de análisis de ciclo de vida. Entonces, siempre van a encontrar barreras, y de ahí la importancia de que ustedes empiecen a incorporar esos conceptos en las empresas donde van, a fin de ¿qué? De que la gente empiece a conocer y se den cuenta de cómo se está transformando el entorno empresarial a empresas ecoeficientes, de mejor imagen, nuevos mercados, diferenciación en productos, mejoramiento en las relaciones con las administraciones, identificación de impactos ambientales en productos, anticipación en todo lo que son los marcos legales y normativos, aumento de la seguridad. En los procesos que hoy se hablan, siempre vamos a tener que incorporar el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, ver que esas barreras se pueden convertir en oportunidades, ¿para qué? Para que las empresas salgan adelante. Entonces, muchachos, esta es una oportunidad que ustedes tienen, ¿para qué? Para generar la transformación industrial y empresarial de nuestro país, a hacerlas en empresas ecoamigables, a hacerlas en empresas que conlleven una visión mucho más diferente de lo que hoy se tiene en el país. Bueno, ¿qué vamos a hacer como actividades en esta semana? Entonces, ya teniendo, digamos, ese primera matrices donde tenemos una cuantificación de la carga contaminante a lo largo de las 3 fases del ciclo de vida, vamos a incorporar estrategias de ecodiseño a esas matrices, mirando cuáles son los de mayor carga contaminante y qué estrategias podemos utilizar, y a partir de allí, de la utilización, vamos a recuantificar nuevamente esas cargas contaminantes para poder determinar unas nuevas cifras, y con base en ello vamos a establecer unas conclusiones de la importancia del ecodiseño dentro de lo que es las diferentes fases del ciclo de vida. O sea, en términos prácticos, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con esto. Por ejemplo, cogimos lo que teníamos establecido, establecemos qué estrategias de ecodiseño vamos a hacer en la producción, en el uso y el desecho, vamos a cuantificar nuevamente, y a partir de allí vamos a sacar una conclusión que nos permita, desde el punto de vista práctico, ver la reducción de cargas contaminantes de lo que el ecodiseño hace en un producto. ¿Hasta ahí es claro?
Profe, sí, una cosita, de pronto como en el caso tal de que digamos, como lo decía la compañera, que como productos que son como muy nuevos, que no estén ahí, que muestren los ecoindicadores que se podría hacer. Ya lo dije desde la vez pasada, la idea es colocamos un asterisco y colocamos un indicador que sea, digamos, muy parecido y colocamos en el asterisco indicando que es un indicador hipotético en virtud de que no se encontró. ¿Qué es lo que me interesa? Nuevamente reitero, lo dije la semana pasada y lo reitero hoy, es que el concepto como tal, ustedes lo tengan pendiente y claro, que el ecodiseño y la ecoinnovación son estrategias utilizadas para reducir la carga contaminante de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, importante es el concepto para que ustedes lo puedan aplicar hacia futuro. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, hijos, se nos acabó la hora, se nos fue rápido. De todas maneras, espero que les haya gustado este tema. Es un tema innovador, bien interesante. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Listo, Muchas profe, gracias, gracias, profe. muy Hasta amable. luego. Hasta luego, profe. Chao, hijos. Muchas gracias, profe. Profe, qué Señor. pena. ¿Usted